Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos una vez más aquí presentándonos en nuestros estudios, ¿verdad? Y en este nuevo año queremos entrarle con muchas ganas para seguir adelante en nuestro estudio de Segunda a los Corintios en el capítulo 3. Y bueno, como ya habíamos quedado en diciembre, ¿verdad? Que fue nuestro último estudio en la segunda semana. Bueno, hoy vamos a querer retomar todos los estudios que hemos seguido llevando verso a verso a lo largo y continuamente del año pasado y este año también, si Dios nos presta vida y nos ayuda a poder seguir estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los de Corinto. Así que el día de hoy vamos a tener nuestra exposición en la segunda de los Corintios, en el capítulo 3, versos 7 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 7 al 11. Así que vamos a ir directamente con nuestras Biblias y vamos a leer precisamente el verso número 7. Y este estudio lleva por título Distintas manifestaciones de la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Así que dice ahí en el verso número 7: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Bueno, aquí hay que entender algo muy importante. El apóstol Pablo en los versos 5 y 6, antes de este verso que acabamos de leer, bueno, él habla que toda competencia proviene de Dios y que si alguno de nosotros pudiéramos tener alguna habilidad o capacidad, o muchas capacidades o muchas habilidades, bueno, pues estas solamente provienen del mismo Dios. Y nadie puede considerarse capaz en un momento dado por sí mismo para cumplir por sus propias fuerzas la obra del ministerio de mi Señor y Salvador Jesucristo, ya que todas las capacidades que tenemos para poder ejercer el ministerio, bueno, solamente es a través del Espíritu de Dios que nos hace ministros competentes. Así lo dice el verso número 5 y 6, ¿verdad? O sea que, dicho de otra forma, si en un momento dado una universidad te capacita y te licencia para ejercer una profesión y ejercer una carrera, bueno, Dios nos capacita para ser ministros y expositores del Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto nos demuestra que la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas es porque el mismo Espíritu de Dios nos ha ido transformando a través de su unción, y esto solamente proviene de Dios mismo. Entonces aquí, a partir de estos versos del 7 al 11 de este capítulo 3, bueno, el apóstol Pablo va a comparar el antiguo pacto con el nuevo y va a destacar la intensidad de la gloria que le fue dada a Moisés. Pero aquella gloria que le fue dado a Moisés en el monte Sinaí al momento de entregarle las tablas, bueno, pues fue transitoria y fue temporal, para poder esperar a lo largo de los siglos y del tiempo la incomparable gloria y el resplandor de la gloria del nuevo pacto. ¿A través de quién? A través de la persona del Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos lleva a exponer el primer punto, mis queridos hermanos, que es la gloria dada a Moisés. Y esto dice, fíjense bien cómo es que en el verso 7, y les vuelvo a leer: y si el ministerio de muerte fue grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bueno, Pablo aquí está recordando en los tiempos del Éxodo, en el capítulo 34, y me permito ir directamente a esta cita, y vamos para allá, al libro del Éxodo. Recuerden que el libro del Éxodo es el segundo libro, primero Génesis y después el Éxodo. En el capítulo 34, versos 29 al 35, dice algo muy importante. Dice ahí: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte,
¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces podemos ver claramente aquí cómo es que el apóstol Pablo está hablando de un hecho histórico donde Moisés, al descender del monte Sinaí, traía consigo el segundo juego de tablas en las que Dios había escrito los 10 mandamientos, ya que las primeras tablas Moisés las había destruido con antelación en el capítulo 32 del mismo Éxodo, ¿verdad? Al considerar que el pueblo era indigno de recibir la ley de Dios por estar adorando un becerro de oro, y donde la ira de Dios se iba a manifestar en contra del pueblo de Israel, y donde murieron 3,000 personas. Así que cuando Moisés bajó por segunda vez con el segundo juego de tablas de piedra con las que Dios grabó su nueva ley, esto muestra claramente en esta nueva presentación de la ley de Dios que el Señor tuvo la muy buena disposición de renovar su pacto con Israel, ya que al romper las primeras 2 tablas quedaba o había quedado cancelado el pacto que había tenido con Dios. Entonces claramente podemos ver que Dios aquí estaba renovando, estaba siendo misericordioso. Había traído un tiempo en donde Dios mismo le estaba entregando una segunda oportunidad al pueblo de Israel. Ahora, podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo está reflexionando sobre los efectos de la condenación perpetua que el pacto traía sobre el mismo pueblo desobediente. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de 40 años en el desierto, ¿verdad? Y que no habían entrado en la tierra prometida, pues el mismo apóstol Pablo estaba viendo un espectro de muerte para todas aquellas personas que habían sido incrédulos, desobedientes, irreverentes, altivos, soberbios, ¿verdad? Y que en su momento hay gente que desde ese entonces hasta el día de hoy vive en esta misma condición. Entonces el apóstol Pablo está mostrando claramente aquí que si alguien sigue considerando que puede vivir como mejor le parezca sin considerar a Dios en su vida, bueno, tiene graves problemas en este momento, y los tendrá mucho más graves el día que Dios le llame directamente, ya no a su presencia, sino a la condenación eterna. Entonces, por ello es que el mismo apóstol Pablo llama en el verso 9 el misterio de la condenación. Claramente así lo dice el verso 9, porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, la segunda vez que Moisés bajó con las tablas del decálogo, con los 10 mandamientos, su rostro irradiaba la gloria divina, y estaba demostrando claramente aquí, ¿sí?, que había estado en la presencia de Dios, aunque él mismo no se percataba que su rostro resplandecía, ¿verdad? Como lo leímos en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Ahora, si volvemos a leer el verso 7, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar en la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Podemos decir algo importante. Siendo Dios la fuente de gloria y siendo la ley de Dios
parte de su gloria, esta ley divina emitía la propia gloria de Dios, porque esta ley es justa, santa, eterna, inerrante, infalible y perfecta. ¿Por qué? Porque es la ley de Dios, es su palabra. Y esta palabra viene del reino de los cielos. Entonces, podemos ver claramente que el pueblo, al ver a Moisés, podían reconocer la grandeza de la gloria de Dios, ya que reconocían que lo que reflejaba Moisés no era precisamente de él mismo, sino lo que Dios en su gracia al mismo Moisés le había otorgado. Y esto consecuencia de haber estado en la presencia de Dios mismo, ¿verdad? Así que podemos decir algo importante, que una persona, si no busca la presencia de Dios en su propia vida, si no busca tener comunión con Dios, jamás será transformada, jamás será liberada de su pecado, con todo y que se vaya a Chalma, con todo y que haga proezas. Siempre tienes que buscar la presencia de Dios en tu vida, y siempre tienes que buscar arrepentirte de todo tu corazón, buscando tan solo la santidad y ser obediente a Dios mismo. Y entonces en el verso 7 vuelvo a leer: tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Aquí hay otra enseñanza. Aquí vemos que la razón de la incapacidad de los israelitas por mantener la mirada puesta en el rostro de Israel, bueno, radica en el mismo pecado de idolatría que ellos mismos estaban cometiendo al momento de estar adorando al becerro de oro. Y que no solo desde ese entonces, sino que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, inclusive muchos gentiles y muchas personas en sus corazones se han endurecido al no querer buscar a Dios de todo su corazón, como menciona también en el verso 14 de esta segunda epístola, también de segunda de Corintios, en el capítulo 3, en donde dice: pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los israelitas, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Lo ves? ¿Cómo es que a través de venir a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, el velo de la idolatría, de estar viviendo en pecado, de vivir ahogado, inclusive esclavizado a muchos vicios, solamente puede ser quitado a través de la persona de Jesús, nuestro Salvador? Entonces la intención del mismo apóstol Pablo está mostrando claramente que por haber sido endurecido en su corazón, el pueblo de Israel hasta el día de hoy no pueden ver la gloria de Jesucristo, no pueden ver la gloria del Salvador, pero nosotros sí lo podemos ver. Nosotros podemos saber claramente que el Señor vino a liberarnos de esa esclavitud del pecado, y hoy tenemos a la puerta la grande salvación en la persona de Jesucristo a través de su evangelio. ¿Cómo? A través de reconocer su muerte, su resurrección, y sabiendo que también nos otorga la vida eterna a través de ese sacrificio vicario que Él tuvo en la cruz. Así que en medio de todo esto, Dios le dice a mucha gente hasta el día de hoy: son duros de cerviz, pueblo de duro cerviz, como le decía a los romanos en el capítulo 2, verso 5, que tenían endurecido su propio corazón, y por ello su entendimiento estaba totalmente entenebrecido, velado, y que estaban guardando tiempo para el día de la ira del Señor. No tenemos que esperar eso, tenemos que esperar solamente la salvación en la persona de Jesucristo. Entonces, por ello podemos decir aquí que los israelitas tuvieron miedo de acercarse al mismo Moisés, y entonces por ello es que Moisés, al momento de dirigirse a ellos, se cubría la cara con un velo para poder mirarles y para poder hablar directamente a ellos, entonces demostrando así que el mismo resplandor de la gloria de Dios, que en un momento dado para cualquiera es irresistible, podemos decir claramente que esta gloria de Dios en nuestra propia condición humana, nadie podía estar presente, o nadie puede resistir la presencia de Dios
a menos que a través de la persona de Jesucristo pudiéramos nosotros estar. Entonces podemos decir claramente aquí que como nadie podía estar en la presencia de Dios, sino solamente a través de la persona de Jesucristo, entonces podemos decir también que es un privilegio solamente para aquellos el ser instrumentos del Señor a costa de su propio pecado, y solo a través de la persona de Jesucristo quien Dios escoge para ser instrumentos para servirle. Y donde Moisés en este evento y a lo largo de 40 años le fue un instrumento, como el apóstol Pablo lo fue a lo largo de su ministerio. Y esa es la razón por la cual tanto Moisés y como el apóstol Pablo están plasmados sus nombres en las Escrituras. Amén. Número 2, mis queridos hermanos, la gloria del Espíritu. Dice el verso número 8, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Bueno, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con la frase el ministerio del Espíritu? Bueno, Pablo no está pensando o no está pasando por alto, ¿verdad? En la presencia del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. No, por el contrario, Dios, aquí vemos claramente cómo es que Él tomó del Espíritu que permaneció en Moisés, lo puso también en los 70 ancianos que comenzaron a profetizar, ¿verdad? Ahí en Números, en el capítulo 11. Y donde prácticamente cuando Moisés se percató o supo que estos hombres estaban profetizando en el nombre del Señor, lo que él quiso hacer es, hubiera deseado que todo el pueblo pudiera profetizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había sido puesto sobre estos hombres que Dios había escogido para profetizar y para hablar del mismo Señor y hablando de su ley. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es que el apóstol Pablo tiene en mente muy claro que la presencia permanente del Espíritu, que bien comenzó en el Nuevo Testamento cuando llegó el día de Pentecostés, debe y estará siempre y perdurará por siempre en nuestros corazones hasta que el Señor venga. Entonces esto nos muestra claramente que el ministerio del Espíritu tiene que ver con el Evangelio y su poder transformador en las vidas de cada persona que quiera venir a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo cuando sean escogidos por el mismo Dios. Así que todo creyente siempre va a ser transformado a la semejanza de Jesucristo por la gloria del Espíritu de Dios. Como dice el verso 18, por tanto, nosotros todos, estoy en el capítulo 3 de Segunda de los Corintios, en el verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Aquí el único que puede traer la transformación en nuestro corazón es el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y es lo que siempre estamos buscando, que seamos transformados en nuestro corazón para ser mejores ciudadanos, para ser mejores hijos, para ser mejores padres, para ser mejores creyentes, para ser verdaderamente personas cristianas que impacten al mundo con sus palabras, con sus acciones, reflejando siempre el rostro del Señor. Amén. Número 3, mis queridos hermanos, la gloria de la justificación. Dice el verso número 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo, si la proclamación de la ley en el monte trajo el conocimiento mismo del pecado o de lo que era pecado y también muerte, ¿verdad? Al punto de que Dios lo condenaba y lo reprobaba todo este pecado, bueno, esta misma proclamación de esta ley estuvo rodeada por la gloria de Dios. Pero aquí podemos entender claramente que
al momento de estar exponiendo Dios su palabra al mismo Moisés, tanto Aarón como los judíos que estaban alrededor del monte no se podían acercar sencillamente porque era mucha la gloria del Señor que estaba alrededor, y que ellos, a través de estar en esa condición pecadora, pues no se podían acercar precisamente a la presencia de Dios. Entonces, podemos decir claramente que en medio de todo esto, con esa gloria resplandeciente alrededor del monte, podemos decir que mucho más gloriosa será la proclamación del Evangelio, que traerá la justificación y la salvación eterna para todos los que creen por la fe en la persona de Jesucristo. Entonces podemos ver claramente cómo es que toda la gloria manifestada a lo largo del tiempo, ¿sí? Si vino Dios a traer su gloria a través de su ley, ahora mucho más glorioso será la presentación del Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Número 4, mis queridos hermanos, la gloria de Jesucristo. Dice el verso 10 y 11, pero aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que permanece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí Pablo está diciendo lo que fue glorioso en su momento, y volvemos a repetir, o sea, el pacto antiguo de la ley no fue en toda su plenitud por causa de la gloriosa manifestación del nuevo pacto a través del Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea que la gloria del ministerio de la justicia de Dios eclipsó ampliamente, ¿verdad?, la gloria del ministerio que llevaba a la condenación. O sea que podemos decir que Dios reservó su incomparable gloria a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, con este nuevo pacto, como enviando a Jesús a morir en una cruz por nosotros y por todos aquellos que le reciben como Salvador. Por lo que entonces Pablo considera claramente que el antiguo pacto, toda la ley de Dios del Antiguo Testamento, no fue abolida, sino que fue sometida y está bajo custodia del nuevo pacto a través de Jesucristo. Y en esencia, el pacto del monte Sinaí, bueno, pues quedó totalmente intacto en cuanto al conocimiento de la ley de Dios, que hasta el día de hoy, pues muchas personas desean cumplir cabalmente toda la ley del Señor, pero sabemos que es imposible poder cumplir la ley en su totalidad, ya que solamente a través de la persona de Jesucristo es como nosotros podemos ser salvos. Así que el ministerio del antiguo pacto fue puesto a un lado en cuanto a su importancia, ya que en todo caso todos los seres humanos con su rebeldía, idolatría, depravación, hicieron inútil prácticamente este pacto. ¿Por qué? Por la persistencia a desobedecer y a pecar en contra de la ley de Dios. Y como nadie podía cumplirlo, el antiguo pacto, bueno, se volvió ineficaz para muchas personas e hicieron que esta gloria fuera desvaneciéndose. Entonces aquí, para concluir, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo se presenta como un judío que era fariseo de fariseos, que era un hombre que estaba consumado a estudiar completamente la ley y a cumplirla cabalmente. Y él aquí se presenta como alguien que abandona el antiguo pacto y que ahora, convertido al cristianismo, se dirige a sus compatriotas como a muchos gentiles, quienes en su momento, como judaizantes, querían que la ley fuera indispensable y superior al Evangelio de Jesucristo, pero como bien sabemos que esto no podía ser, puesto que si bien mi Señor Jesucristo fue llevado a la cruz para morir y resucitar al tercer día, para ser levantado al reino de los cielos,
es la grande promesa del supremo pacto. Y es la gloria venidera que en su momento nosotros podemos alcanzar a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Y teniendo el conocimiento de su ley, pero más aún sabiendo que Él es nuestro Salvador y que por la fe creemos en Él, Dios nos llevará directamente a su presencia, sabiendo claramente que hasta el día de hoy estamos esperando en esa esperanza eterna, gloriosa, de saber que ese nuevo pacto será para nosotros, para todos los creyentes, aún más para los judíos creyentes convertidos al cristianismo, que busquen a Dios de todo su corazón y que crean en la persona de Jesucristo como su Señor y su Salvador. Que sea para su gloria eterna el mensaje de la Escritura, y que siempre busquemos a Dios de todo nuestro corazón, y que esta gloria manifestada en la persona de Jesucristo, que resplandezca en nuestros corazones por siempre, mis queridos y amados hermanos. Oremos. Padre, Señor mi Dios, te damos las gracias, Señor, porque las manifestaciones de tu gloria siempre a lo largo de los siglos han permanecido, Señor, y ahora más aún en la persona de Jesús en nuestro corazón. Te damos las gracias, Padre, por tu hermosa palabra que nos instruye, nos capacita y nos hace discernir los tiempos. Y rogamos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que nos permitas siempre estar expectantes a la esperanza eterna de la gloriosa manifestación de la persona de Jesucristo, que es tu gloria, bendito Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.